número 18 que vamos a ver en todo el año. Es un montón. Ya vimos un montón de milagros, ¿sí? Pero en esta ocasión solo encontramos este milagro en el Evangelio de Juan. Contrario a lo que venimos viendo, ¿no? Que todos los milagros los venimos viendo en los evangelios sinópticos, ¿no es cierto? En Mateo, Marco y Lucas. Pero este lo encontramos solamente en Juan. Juan se enfoca en este milagro de sanidad. Y es de un paralítico que hacía 38 años que él tenía este mal. No se sabe, él declara así, ¿no? Ahora cuando leamos el Evangelio vamos a ver que hace 38 años que está con este mal. No especifica si nació así o si tuvo un accidente de chico o algún problema muscular o de hueso, de columna o aún cerebral. No especifica, pero sí especifica el tiempo, que son 38 años que padecía estar paralítico. Vamos a leer allí entonces Juan capítulo 5, del verso 1 al 9. Juan capítulo 5, verso 1 al 9. Amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio al costado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque, porque se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Amén. Betesda deriva del idioma arameo, Betesda, que significa casa de gracia. Y es un lugar que todavía está en las ruinas. Usted puede verlo en internet, todavía está en las ruinas. Es un lugar que tenía 5 pórticos, 5 puertas grandes. Y luego tenía ese estanque donde por escaleras se tenía que descender a ese estanque. Entonces, los enfermos estaban alrededor de esas puertas y alrededor del estanque, y aún ahí en las escaleras se iban apilando enfermos, buscando, según la tradición, que se mueva el agua, porque en cuanto el agua se movía, decía que un ángel descendía que movía el agua, entonces el primero que ahí tocaba el agua era sanado. No se sabe bien por qué razón, obviamente, se movía el agua, si la tradición decía que era un ángel que descendía, o tal vez algo que hacía que el agua se mueva en ese lugar, porque cuando uno ve la construcción, ve también que obviamente es una construcción grande, descuidada, ya en aquella época estaba descuidada. Y bueno, vaya a saber por qué, pero el agua se movía. Según la tradición y según la palabra de Dios, dice que se movía porque un ángel descendía y movía ese estanque. Ahora, yo me imagino, ¿no?, en el momento en que sentían de alguna manera, porque fíjense que ahí dice que había ciegos, había cojos, había mudos, había todo tipo de enfermos. Ahora yo me imagino
la desesperación de las personas cuando se movía ese estanque y las personas sentir, algunos hasta sentían que se movía y se peleaban para ver quién llegaba primero a ese lugar. Y algunos hasta se tiraría de cabeza para llegar primero. Y la tradición acá no dice si las personas salían sanas de ese lugar. Según la Biblia dice que, bueno, el que primero se metía salía sano. Me parece un poco desconsiderado de parte de Dios que las personas se agolpen así, ¿no es cierto?, buscando una sanidad, buscando un milagro y solamente mandar un ángel de vez en cuando, encima cada tanto mandar un ángel para que se produjera solamente una sanidad. Pero así era la tradición. Y allí estaba este enfermo, esta persona lisiada de hacía 38 años. Y usted imagínense que la Biblia recalca 38 años, es porque es toda una vida prácticamente. 38 años es mucho tiempo, por más que tal vez él haya sido lisiado o le haya pasado un accidente de chico o de adolescente, porque no dice la edad justa que él tenía, pero es un montón de tiempo. 38 años es un montón de tiempo, es toda una vida viviendo con lo mismo. Y yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué hace que una persona después de 38 años siga buscando el querer ser sano? Porque supongamos que la persona tuvo un accidente que lo dejó lisiado, un problema en la columna o lo que sea, hace 38 años atrás. La mayoría de las personas en 38 años que padece algo, no busca 38 años una sanidad. La mayoría de las personas se resignan, ¿no? La mayoría de las personas se acostumbran a vivir 38 años con una enfermedad. Pero este hombre no. Por eso creo que recalca que hacía 38 años que estaba con este mal. Este hombre no estaba resignado a vivir con ese mal. Este hombre buscaba, de alguna manera, buscaba ser sano, buscaba esa sanidad, buscaba tal vez recuperar lo que él tenía. Tal vez hacía, como les digo, no sé, de pequeño, de chico, que él corría, que él andaba, que él caminaba normalmente. Y él buscaba, de alguna manera, buscaba eso, buscaba volver a su estado original. Pero estaba ahí resignado. Y cuando Jesús se le acercó y le preguntó, ¿quieres ser sano? Después de 38 años, ¿qué hubiésemos respondido nosotros? Sí, automáticamente estoy en este lugar, ¿no? Creo que yo hubiese sido un poco sarcástico porque soy un poco así, ¿no? Pero no, estoy tomando mate acá. Claro, le iba a decir. Pero no, él le respondió, le dijo, sí, pero cuando quiero ir al estanque se me acerca de otro y ya no puedo llegar, o sea, lo mío es casi imposible. O sea, mi pregunta, si fuese Jesús, le hubiese dicho también, ¿y qué haces acá? ¿No? O sea, si sabes que no tenés chances, sabes que no tenés oportunidades, sabes que ¿qué estás haciendo acá? A ver si, no sé, si en algún momento todos los que van al estanque y se apresuran al estanque, no sé, sucede que se arrepienten y dicen, no, vamos a dejarlo al paralítico este de hace 38 años, que vaya primero. Era imposible, eso no iba a pasar nunca, pero sin embargo, esa persona estaba ahí. ¿Y a qué voy con esto? Que hay personas que se mantienen en un lugar o en una misma condición con una esperanza, aún sin saber que tienen oportunidades. O sea, se mantienen con una esperanza sabiendo de que es imposible que a mí me pase. O sea, a mí nunca me va a pasar. Pero por dentro
sienten que hay una esperanza. Sienten que en algún momento pueden llegar a suceder lo que están esperando. ¿Eso saben cómo se llama? Se llama fe. Amén. Se llama fe. Por eso Jesús se enfocó en esta persona. Porque yo estoy seguro que en ese lugar había muchas personas esperando que se mueva el estanque, obviamente, esperando lo mismo que esta persona, pero 38 años. ¿Cuántos son los que por ahí estaban constantes ahí en ese lugar? ¿Y cuántos de nosotros también en algún momento decimos, ya está, ya se me pasó el tren, se me pasó la hora, ya está, me vuelvo a casa? ¿Cuántas veces pensamos así? Y cuando pensamos así es porque se nos cortó la esperanza. No hay más esperanza. Entonces te resignás a decir, listo, no hay chance. Ahora, capaz que te quedás ahí y te quedás con esa esperanza, pero no puedes hacer mucho porque todas las circunstancias alrededor están en contra. Entonces estás esperanzado y te quedás esperando esa oportunidad, pero sin embargo las circunstancias no te permiten llegar a eso, a ese objetivo. Pero las esperanzas están. Y no voy a entrar en una frase que todos conocemos, ¿no? Que la esperanza y la fe es lo último que se pierde. Pero es así. Es así. Cuando perdemos la esperanza, perdemos todo. Cuando ya no hay más esperanza, ya no hay más fe, no hay nada más que hacer. Pero cuando todavía hay algo que dentro nuestro dice, voy a tener alguna oportunidad en algún momento. En algún momento se me adelantaron todo otra vez. Otra vez me entraron todo primero y yo, bueno, voy a tener que esperar otra vez a ver qué pasa. ¿Qué sucede? A ver si otra vez, cada tanto me pasa ese tren que estoy esperando. Y bien, porque ¿qué se iba a imaginar este muchacho estando ahí en ese estanque con tanta adversidad, casi sin oportunidades, que se le presente la mejor oportunidad de su vida? Pues se le presentó solita. Él simplemente estaba ahí, estaba esperando. Y Jesús se le presentó. Nada más. Y ahí sucede el milagro que tanto él deseaba y anhelaba. Vamos a creer, orar siempre por los enfermos, por los milagros y aún por los prodigios, porque Dios nos manda a hacerlo, nos manda a vivir una vida de esperanza, nos manda a vivir una vida de fe. Aún aunque no sucedan, pero yo siempre pongo el ejemplo de que si un cirujano opera y le sale mal la operación por distintas circunstancias, no por mala praxis, sino porque ya la enfermedad estaba muy avanzada o por lo que sea, no le salió. Pero ese cirujano a las 2 horas tiene otra operación. Ustedes imagínense si el cirujano dice, no, como no me salió esta, ya no opero más. No quiero saber más nada, ya está. Es lo mismo que cuando nosotros oramos por una enfermedad, por un enfermo, por algo, por una circunstancia, y no pasa nada, no se mueve el estanque, no pasa nada. Pero no por eso no podemos dejar de seguir orando y seguir intercediendo y seguir esperando un milagro y seguir esperando un prodigio. No podemos dejar de hacerlo aunque no suceda. ¿Me explico? Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo ya oré, no, tantas veces oré por un enfermo, tantas veces oré por esto, tantas veces oré por esta, y nunca pasa nada. Nunca se me mueve el estanque a mí. Soy el paralítico de Bethesda.
Entonces, pero ¿qué pasa si sigo insistiendo y sigo orando? ¿Y qué pasa si en algún momento sucede? Amén. Entonces, la esperanza y la acción, el orar por los enfermos y esperar los milagros y seguir esperando prodigios, nunca debe perderse, jamás se debe perder. Santiago 5, 13, 16 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué quiere decir este pasaje? Mirá, primero es que Santiago se enfoca en lo que nosotros sentimos, en lo que a nosotros nos pasa, en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestros sentimientos. Primero se enfoca ahí. Mirá, ¿está alguno de entre vosotros afligido? Y yo podría preguntar hoy en día y decir: levante la mano, ¿cuántos están afligidos aquí? ¿Cuántos tienen una tristeza, tienen un dolor, tienen una desesperanza, tienen algo que los está afligiendo? Entonces le respondería bíblicamente, le diría: haga oración. ¿Pero qué es hacer oración? Hacer oración es buscar a ese Dios que puede sacarme de toda aflicción. Hacer oración es orar a aquel que sé que puede quitarme ese dolor o ese sentimiento de angustia o esa opresión que estoy sintiendo, o aún esa amargura que está inundando mi corazón. Buscar a Dios en oración es saber de que Dios puede quitarme ese dolor y esa aflicción. Ahora, ¿alguno está alegre? Unos cuantos alegres también. En la iglesia es así, ¿no? Estamos los alegres, estamos los afligidos. Es así, somos una gran familia. No todos estamos iguales, no todos tenemos las mismas circunstancias. Ahora, ¿está alguno alegre? Entonces, bíblicamente te diría: canta alabanzas. Canta alabanzas. O sea, aprovecha el tiempo de la alegría, aprovecha el tiempo que estás contento, aprovecha el tiempo que tenés y canta alabanza, dale gloria a Dios, dale alabanzas a Dios, agradecele a Dios. Entonces no hay nada mejor también que cuando uno está alegre pueda ser agradecido. Amén. Porque no todos los tiempos son de alabanza. Hay tiempos de alabanza y hay tiempos también de aflicción. Entonces seamos agradecidos. ¿Por qué? Porque cuando llega la aflicción, voy también a saber dónde ir y a quién orar y a quién buscar. Miren, luego se enfoca Santiago y dice: y si está alguno de ustedes enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y únjalo con aceite. Y acá yo quiero detenerme en esto también, miren, porque Santiago se enfoca en la enfermedad física. Primero habla del carácter, primero habla de las emociones, pero después se enfoca en la enfermedad física y dice: primero, llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Qué son los ancianos de la iglesia? Obviamente nosotros tenemos a Marcelo, por ejemplo, que es anciano de la iglesia. Es una persona delegada con autoridad, ¿no? Una autoridad delegada. Ahora, también un anciano es una persona con madurez espiritual. Es una persona que ha llegado a madurez espiritual. Es una persona que sabe que está bien parado en el Evangelio y sabe bien realmente quién es Dios, cómo actúa Dios, conoce profundamente a Dios. Entonces, un anciano de la iglesia, una persona madura espiritualmente, tiene una autoridad para poder
orar por los enfermos. Y esto no quiero decir que cualquiera puede orar por los enfermos, que no, o sea, no, yo como no soy anciano no voy a orar por los enfermos. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que la persona que tiene delegada esta tarea, tiene delegada la tarea de orar por los enfermos, es una persona que con madurez espiritual, es una persona que está consagrada a Dios, es una persona que está entregada al Señor y que realmente tiene una responsabilidad también delante de Dios. Y entonces, aquí Santiago dice, llamen a estas personas, llamen a los ancianos de la iglesia y ministren sanidad. Amén, que lo ministren con autoridad sanidad. Y dice, únjalo con aceite. El aceite no solamente está representando al Espíritu Santo, sino que también representa medicina. Aceite en ese tiempo representaba medicina también. Y entonces yo quiero enfocarte en estas cosas. Cuando hay alguien enfermo, vaya alguien con autoridad espiritual y pueda orar por los enfermos, pero también que respete la medicina. ¿Sí? Porque cuidado con eso. Porque hay muchas personas que no respetan la medicina, ¿no? Y dicen, bueno, yo solo la oración, solo con la oración, que los médicos no sirven para nada. No. Hay cristianos que hacen eso. Entonces, para no irnos al extremo, es que la Biblia nos dice, respeten la medicina también. Respetemos la medicina. Porque Dios también la estableció y la permitió para sanar a los enfermos. Pero no dejen de orar. No dejen de orar por los enfermos. Amén. Así que hay que orar por los enfermos, hay que buscar esa unción del Espíritu Santo, orando por los enfermos, pero también sabiendo de que tal vez hay un tratamiento, tal vez hay una medicación y que cada caso es diferente. Que no podemos encasillar las sanidades, ni los procesos de sanidades, ni los tratamientos que pueda tener una persona. Amén. ¿Saben por qué les digo esto? Porque esto atienta también a nuestra fe. Porque a veces oramos por una situación y la persona por ahí tiene una leve mejoría y por ahí la persona tal vez está igual, no mejora. Y entonces nosotros empezamos a preguntarnos, empezamos a hacernos preguntas, pero ¿por qué el Señor no actúa? Si yo sé que Dios puede sanar de una y puede hacer cosas nuevas, y como estuvimos hablando las semanas pasadas, puede actuar en un milagro creativo, puede hacer lo que sea el Señor, si hay poder para poder cambiar esta situación, esta circunstancia. Entonces empezamos de alguna manera a recriminarle a Dios por qué no lo hace. Y tenemos que entender de que cada caso es diferente. No podemos encasillar los casos. Y para Dios cada caso es también algo que Él está tratando. Él puede sanar, como vimos miles de veces, puede producir una sanidad, un milagro creativo de inmediato, ya, ahora. Pero también Dios tiene y trata en los procesos. Trata también en los tratamientos. Dios está ahí, no deja de estar el Señor porque alguien esté en un tratamiento. Amén. Y le digo esto porque hay personas que por ahí se desilusionan o se enojan. Y se enojan con Dios y se enojan, pero al final yo sigo con el mismo dolor de siempre. ¿Y por qué a este lo sanó y a mí no? ¿No? Y yo tengo que ir al médico mañana y pensar que yo pensé que Dios me podía sanar y mañana tengo el médico. ¿Y sabe qué le digo yo? Vaya al médico, preséntese a ese lugar
y no cambie su relación con Dios por estar sentado en un consultorio o por haber sido sanado milagrosamente. Porque no podemos condicionar a Dios. Hay ocasiones que Dios decide en su soberanía hacer un milagro y hay ocasiones que en su soberanía decide no hacerla. Y tenemos un claro ejemplo, mirá. Primera de Timoteo 5:23. Pablo le dice a su discípulo, a Timoteo, que tiene una enfermedad recurrente, ¿sí? Estomacal, en el estómago. Y entonces Pablo le recomienda a Timoteo. ¿Qué le recomienda? Todos sabemos que le recomienda, ¿no? Es la gran excusa esa. ¿Qué le recomienda? Toma un vasito de vino. ¿Cuánto? Un vasito. ¿Sí? No se me vaya después por la... lo dijo Pablo. No. Claro. Entonces, un vasito, tomate para el estómago, o sea, era medicinal, ¿no? Como algo medicinal. ¿Por qué? Porque tenía recurrencia. Se ve que Timoteo tendría acidez, tendría algún malestar, y el vino le calmaba ese malestar. Y Pablo, el apóstol Pablo, ¿cuántos creen que el apóstol Pablo está inspirado por el Espíritu Santo? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja ahí entre la línea, le dice, tomate esta medicina, en ese caso el vinito. Tómate el vinito, que te va a hacer mejor para ese malestar estomacal. Ahora, esta gente no era la gente que salía por las calles y sanaban a todo enfermo que se le pasaba. Amén. No le traían los enfermos como se lo traían a Jesús y ¡pum! Y lo sanaba. Ahora, ¿qué le costaba sanarlo a Timoteo? Antes de que recomendarle un vasito de vino. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces hay ocasiones, hay momentos que nosotros sabemos que Dios puede hacer milagros, puede hacer prodigios, puede hacer sanidades tremendas. Y hay momentos que son procesos y que aún tenemos que aceptar lo medicinal. Y Pablo mismo en 2 Corintios 12, después le habló ahí en 2 Corintios 12, él mismo dice que tiene un aguijón en la carne y que Dios se niega a sanarlo directamente. Él reconoce que tiene ese aguijón, que tiene probablemente, dicen que puede haber sido la vista, algún otro malestar, ¿no es cierto? Pero era una enfermedad, algo físico. Y él mismo reconoce allí, dice, pero Dios no quiere sacarme este aguijón, no quiere sacarlo. Es más, Dios ya me habló, ya me lo dijo y me dijo que no me lo va a sacar. Y me dijo que me baste en su gracia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Cuando por ahí tenemos una circunstancia, tenemos una situación que hemos orado a Dios varias veces y no responde como nosotros queremos que Él responda. ¿No? Podemos decirle, Señor, como le dijo Pablo, bástate en mi gracia. Con mi gracia te es más que suficiente, Pablo. Ahora, lo que no podemos negar es que Dios no nos oye. Amén. Dios nos oye siempre. Siempre. Primera de Juan 5:14. Y si esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y acá viene el secreto, conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. O sea, no quiere decir que no nos oye siempre, sino que nos oye, pero luego actúa Dios conforme a su voluntad. Entonces, eso derriba por completo cuando alguien dice, Dios no actuó porque vos no tenés fe. No, vos seguramente no tenés fe por eso. A ver, si estoy en el estanque
Hace 38 años que estoy buscando. ¿Quién me puede decir a mí que no tengo fe? Si yo estoy pidiendo, si yo estoy yendo, si estoy moviéndome, ¿cómo puede decir que no tengo fe? La tendré como un grano de mostaza, pero la tengo. Entonces derriba por completo esa teoría que hay que dicen, bueno, no sucedió lo que vos estás pidiendo porque no tenés fe. Yo no creo que una persona se acerque a un lugar, se acerque a alguien, se acerque a Dios para pedir sin fe. Con el simple hecho de poder hacer una acción para pedir, ya es fe. Entonces, tenemos que entender que es conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que entender que Dios sigue siendo y es y será soberano. Y que simplemente yo tengo que aceptar su soberanía y manejarme en ese parámetro, en el parámetro de la soberanía de Dios. ¿Saben cuántas veces yo me he preguntado, Señor, ¿qué pasa? No lo entiendo. Y Dios muchas veces me dijo, yo no te estoy pidiendo que lo entiendas. Te estoy pidiendo que lo pases. Simplemente, pasalo. Y cuando lo pases tal vez haya sabiduría. Pero si no lo pasás y te vas a quedar renegando ahí. Y te vas a quedar preguntándote, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Por qué a otros sí? ¿Por qué a mí no? Entonces nunca vas a hallar sabiduría. Entonces simplemente pasalo. Claro, vos me puedes decir, claro, porque no estás en mi situación. Y yo te puedo decir, vos porque no estás en la mía. Si para cada uno es distinto. Si para cada uno la situación le pesa conforme a cada uno. Amén. Entonces tenemos que aprender, mi hermano, primero, como te decía, a no perder la esperanza. Jamás. La esperanza nunca se pierde. A tener fe, siempre. A movernos en fe. Aunque las cosas no sucedan, siempre seguir moviéndonos por fe. Y por último, mirá, que me trae este pasaje. A evitar el sensacionalismo. ¿Cómo? Sí. Porque este pasaje nos está enseñando de alguna manera a evitar el sensacionalismo, a evitar esto vamos a poner un cartel ahí afuera que diga la iglesia, la alianza, los milagros de Jesús. Eso sería el sensacionalismo, con la cara de Lore y mía así, pegadito uno al otro, riéndonos, con el dedo así. Venga a recibir su milagro. ¿Sí? Nos evita esto a ser sensacionalista, a enfocarnos, a estar enfocados y a estar en equilibrio. Porque cuidado, cuando somos sensacionalistas tendemos a justamente eso, a la sensación, a la emoción, a la impresión. Y buscamos eso. Y buscamos y nos llenamos de mística, ¿no es cierto? Y nos rodeamos del misticismo y de sensaciones y el misticismo es solamente eso. Es éxtasis, son sentimientos elevados que muchas veces pierden la razón. Y Dios no quiere eso. Dios, Romanos 12:1 dice que hagamos cultos racionales. ¿Amén? Racionales. ¿Puede ser un milagro en esta noche? Sí. Amén. Dios puede hacer un milagro en esta noche. Tal vez sea el momento oportuno, sea el tiempo de Dios, el Kairos, ahora, que pueda hacer un milagro Dios. Pero también puede Dios meterte en un proceso. Puede Dios también meterte en un proceso. ¿Por qué? Solamente Dios lo sabe y vos lo podés descubrir. Pero también sepamos que Dios también puede actuar de esa manera. Podemos experimentar el poder de Dios sobrenatural aún
en los procesos, aún en la espera, aún en el estanque, sin moverse. Aún ahí podemos esperar. Que algo va a pasar, algo va a pasar. Esa esperanza no se pierde. Mi fe no se pierde. Algo va a pasar. Tal vez no como yo quiero. Tal vez no se mueva el estanque como yo quiera. Tal vez no llegue yo primero y lo deje a todo atrás y diga, ¡ah! Llegué yo primero, lo dejé a todo atrás. Tal vez no suceda así. Pero dejemos que Dios nos sorprenda cuando aceptemos nuestra condición y nuestra realidad. Nosotros aceptamos, Señor, en esta noche aceptamos que eres soberano, que tu voluntad está sobre todas las cosas. Por eso, mi hermano, no debemos dirigir nuestra vida al milagro, sino al que puede hacer un milagro, que es solamente a Jesús. Amén. ¿Saben que ese estanque capaz que si alguno era sano por el ángel supuesto que bajaba, le iban a dar la gloria al ángel, pero nunca le iban a dar la gloria a Dios? ¿Y saben cuántas personas lamentablemente Dios realmente obró un milagro en una persona, en otra persona, en otra persona, pero no le dieron la gloria a Dios? No le dieron nunca la gloria a Dios. Y es preferible tener fe en el Señor, aunque el milagro no suceda, pero tener fe en Cristo Jesús. Amén. Y darle toda la gloria a Él, a pesar de cualquier circunstancia. Es preferible un minuto de vida eterna, para vida eterna, que un milagro para toda una vida y perderme en el infierno después. Amén. Busquemos ese equilibrio justo. Hay un equilibrio justo. Y eso es madurez espiritual. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar este culto y esta palabra orando. Cerrá tus ojos ahí, vamos a buscar esa presencia de Dios que nos llena, esa esperanza que vos tenés ahí, esa fe que está ahí en tu corazón, que nunca se ha perdido. Deja que Dios esté obrando ahora y operando allí, en nuestra vida, en nuestro corazón. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas, Señor. Ya me amas, ya me amas. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria del Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra